¿Sabías que el 80% de las personas toman decisiones basadas en información que nunca verificaron? Y que el 65% repiten opiniones que escucharon de alguien que tampoco sabía de lo que estaba hablando. Estos números no son estadísticas académicas, son la realidad brutal del ambiente intelectual en el que vives todos los días. Aristóteles identificó hace más de 2000 años que la ignorancia nunca resuelve un problema, solo lo multiplica, pero no previó que viviríamos en una época donde la ignorancia sería no solo aceptada, sino celebrada como opinión personal y protegida como derecho inalienable. Tu mente no es una fortaleza impenetrable, es un sistema poroso que absorbe constantemente patrones de pensamiento del ambiente a su alrededor. La neurociencia moderna confirma que el cerebro humano está programado para sincronizar con los grupos a los que pertenece, un mecanismo evolutivo que garantizaba la supervivencia tribal, pero que hoy representa una amenaza directa a tu capacidad de razonar independientemente. Cuando convives diariamente con personas que confunden opinión con hecho, que sustituyen análisis por emoción y que tratan la complejidad como si fuera confusión innecesaria, algo insidioso sucede. Tus propios patrones neuronales comienzan a reflejar esa mediocridad. Desarrollas pereza intelectual, aceptando conclusiones sin examinar premisas, evitando preguntas que exigen un esfuerzo mental real. El filósofo Blaise Pascal observó que el corazón tiene razones que la propia razón desconoce. Pero él se refería a la intuición genuina, no a la pereza mental disfrazada de sabiduría. Cuando las personas a tu alrededor constantemente justifican decisiones malas con «yo siento que es así» o «mi corazón dice esto», no están accediendo a sabiduría profunda, están evitando el trabajo mental necesario para comprender situaciones complejas. El resultado es una atrofia progresiva de tus capacidades críticas. Dejas de hacer preguntas incómodas porque el ambiente castiga la curiosidad genuina. Dejas de cuestionar autoridades porque es más fácil aceptar que investigar. Dejas de examinar tus propias creencias porque ese proceso genera ansiedad que el ambiente no te enseña a tolerar. Piensa en las últimas 10 decisiones importantes que tomaste. ¿Cuántas fueron basadas en análisis riguroso de los datos disponibles? ¿Cuántas fueron influenciadas por presión social de personas que demostraron competencia real en el asunto? ¿Cuántas siguieron el camino de menor resistencia intelectual simplemente porque cuestionar exigiría energía mental que no sabías cómo movilizar? La matemática es cruel. Cada interacción con pensamiento perezoso fortalece circuitos neuronales de pereza en tu propia mente. Cada vez que aceptas una explicación simplista para un problema complejo, estás entrenando a tu cerebro para preferir la simplicidad a la precisión. Cada vez que evitas confrontar una creencia cómoda con evidencias contrarias, estás construyendo resistencia psicológica al crecimiento intelectual. Arthur Schopenhauer alertó que todo hombre toma los límites de su propio campo de visión por los límites del mundo. Cuando vives rodeado de personas con campos de visión drásticamente limitados, esos límites se vuelven tus límites y ni siquiera te das cuenta de que estás operando con una versión empobrecida de tu propia capacidad intelectual. La pregunta que debería alarmarte es esta: ¿cuántos insights, oportunidades y soluciones ya perdiste simplemente porque tu mente fue condicionada a operar en el nivel de menor denominador común de tu ambiente social? Existe un fenómeno documentado en psicología comportamental que debería aterrorizar a cualquier persona consciente. Grupos compuestos mayoritariamente por individuos mal informados no solo toman decisiones peores de las que tomarían individualmente, sino que contaminan incluso a los miembros más competentes, creando espirales descendentes de estupidez colectiva que producen catástrofes previsibles. El mecanismo es matemáticamente preciso. Cuando una persona actúa basándose en información errónea, los observadores asumen que posee conocimientos que ellos no tienen, por lo que imitan la acción sin cuestionar. La tercera persona ve a dos personas actuando de la misma forma y concluye que debe haber un consenso basado en un conocimiento sólido. En cuestión de minutos,
Un grupo entero está siguiendo una estrategia fundamentada en la ignorancia de una única persona. Uno presencia esto constantemente en reuniones de trabajo, donde la primera opinión expresada, incluso siendo claramente desinformada, define los parámetros de toda la discusión subsiguiente. Personas que poseen información mejor se quedan en silencio, asumiendo que deben estar perdiendo algún matiz obvio. El resultado es una convergencia artificial en torno a la perspectiva menos informada disponible. Francis Bacon identificó esta tendencia destructiva cuando describió como el entendimiento humano, una vez que ha adoptado una opinión, fuerza todo lo demás a darle apoyo y concordancia. En ambientes dominados por ignorancia colectiva, esta tendencia se vuelve sistemática, creando cámaras de eco donde el error se transforma en verdad a través de la repetición y la presión social. Considere decisiones financieras tomadas por familias que siguen consejos de parientes bien intencionados, pero económicamente analfabetos. Proyectos empresariales saboteados por equipos que priorizan la armonía grupal sobre el análisis técnico riguroso. Comunidades que rechazan soluciones demostradamente eficaces porque entran en conflicto con creencias populares pero factualmente incorrectas. La dinámica se vuelve particularmente peligrosa cuando decisiones colectivas malas generan consecuencias que el grupo no consigue conectar con sus elecciones originales. En lugar de revisar sus procesos de toma de decisión, el grupo busca explicaciones externas, conspiración, mala suerte, sabotaje, cualquier cosa que preserve la ilusión de que sus métodos son sólidos. El economista conductual Daniel Kahneman demostró que los grupos frecuentemente exhiben más sesgos cognitivos que los individuos aislados, no menos. Cuando estos grupos están compuestos por personas que nunca han desarrollado disciplina intelectual, los sesgos se amplifican exponencialmente. Confirmación selectiva, pensamiento ilusorio, aversión a la pérdida, efecto ancla. Todos estos errores sistemáticos de razonamiento se convierten en características culturales del grupo. Uno no está solo perdiendo oportunidades individuales cuando participa en estas dinámicas. Está siendo arrastrado por corrientes de incompetencia colectiva que pueden determinar aspectos fundamentales de su trayectoria de vida. La cuestión crucial es, ¿cuántas de las decisiones más importantes de su existencia fueron influenciadas no por la sabiduría colectiva, sino por la ignorancia sistematizada de grupos que confunden consenso con corrección? Observe su próxima conversación social con ojos clínicos y usted será testigo de un fenómeno que debería alarmarle profundamente: el deterioro sistemático de la calidad del diálogo humano en tiempo real. Discusiones que podrían generar insights se transforman en competiciones de ego. Exploraciones de ideas complejas se reducen a intercambio de eslóganes no examinados. El resultado es un ambiente social donde la curiosidad genuina es castigada y la arrogancia intelectual es recompensada. El psicólogo David Dunning descubrió algo que explica esta degradación. Cuanto menos una persona sabe sobre un asunto, más confiada tiende a ser en sus opiniones sobre él. Este efecto no permanece aislado. Se extiende a través de redes sociales como una epidemia conductual, creando ambientes donde demostrar certeza absoluta sobre temas complejos se convierte en norma cultural esperada. Cuando estás inmerso en grupos donde personas regularmente expresan convicción total sobre asuntos que exigirían años de estudio para comprender adecuadamente, dos dinámicas destructivas emergen simultáneamente. Primera, desarrollas la misma pseudo-confianza para integrarte socialmente, abandonando la humildad intelectual necesaria para aprendizaje genuino. Segunda, cuestionas tu propia competencia legítima cuando ella conflige con la certeza artificial del grupo. El filósofo griego Epicteto enseñó que es imposible para un hombre aprender aquello que él piensa que ya sabe. En ambientes sociales dominados por pseudo-conocimiento, esa imposibilidad se vuelve epidémica. Nadie hace preguntas genuinas porque preguntas son interpretadas como admisión de ignorancia. Nadie reconoce limitaciones porque vulnerabilidad intelectual es vista como incompetencia social. Esa dinámica
destruye sistemáticamente las habilidades sociales más fundamentales. Capacidad de escuchar genuinamente en vez de simplemente esperar su turno de hablar. Habilidad de considerar perspectivas conflictivas sin interpretar como ataques personales. Competencia para construir conocimiento colaborativo en vez de defender posiciones preestablecidas. El resultado es una degradación en cascada de la calidad de las relaciones. Conversaciones se tornan superficiales, porque profundidad exige la humildad que el ambiente castiga. Conflictos se multiplican porque nadie desarrolló herramientas para navegar desacuerdos constructivamente. Intimidad emocional se torna imposible porque ella requiere vulnerabilidad intelectual que fue sistemáticamente desanimada. Probablemente, ya has experimentado la frustración de intentar introducir matices en discusiones dominadas por personas que interpretan complejidad como confusión, que confunden volumen de voz con fuerza de argumento y que prefieren memes a raciocinio estructurado. Esa frustración no es accidental. Ella es síntoma de estar intentando usar herramientas intelectuales sofisticadas en ambientes que solo reconocen instrumentos primitivos. La tragedia final es que, gradualmente, te encuentras simplificando tu propio pensamiento para comunicarte efectivamente, evitando tópicos que exigen análisis sofisticado y adaptando tu expresión al nivel más bajo común denominador. Estás siendo socializado para mediocridad intelectual, y cada interacción es un pequeño paso en dirección a tu propia estupidez voluntaria. Pregúntate honestamente, ¿cuántas veces en las últimas semanas evitaste expresar una perspectiva genuina porque ella exigiría explicación compleja que anticipaste que el ambiente no conseguiría procesar adecuadamente? Aquí está una verdad que expone la arquitectura real del poder social. Ignorancia no es apenas ausencia pasiva de conocimiento. Ella es una herramienta activa de control político y económico. Poblaciones desinformadas son infinitamente más fáciles de manipular que sociedades educadas, y existen fuerzas sistémicas que invierten recursos significativos en mantener esa ignorancia próspera y militante. La filósofa política Hannah Arendt identificó que el sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convicto o el comunista convicto, sino las personas para quien la distinción entre hecho y ficción, verdadero y falso, no existe más. Cuando vives cercado por personas que perdieron esa capacidad fundamental de distinción, estás operando en un ambiente preparado para manipulación en escala industrial. La mecánica de la manipulación de masas no funciona a través de argumentos elaborados o evidencias forjadas sofisticadas. Ella opera a través de la explotación sistemática de sesgos cognitivos básicos y de la repetición de narrativas simples que apelan para emociones primitivas. Personas desinformadas no son convencidas por lógica rigurosa. Ellas son seducidas por historias que confirman preconceptos existentes y que ofrecen explicaciones simples para problemas complejos. El resultado es un ciclo de retroalimentación devastador. Cuanto más desinformado se vuelve un grupo, más susceptible es a la manipulación por parte de actores que comprenden esa vulnerabilidad. Cuanto más manipulado, más sus decisiones colectivas benefician intereses que son fundamentalmente contrarios a su bienestar real. Cuanto más estas decisiones producen resultados negativos, más el grupo busca explicaciones conspirativas que le impiden identificar las verdaderas causas estructurales de sus problemas. Puedes observar esta dinámica en comunidades que consistentemente eligen representantes que votan en contra de políticas que beneficiarían a esas mismas comunidades. Familias que toman decisiones financieras desastrosas basadas en consejos de expertos que lucran con esas decisiones malas. Grupos profesionales que adoptan prácticas ineficientes porque alguien con carisma, pero sin competencia demostrable, las promovió a través de técnicas de persuasión en lugar de evidencia empírica. El aspecto más insidioso de esta arquitectura de control es que personas desinformadas frecuentemente se convierten en los defensores más entusiastas de sistemas que las perjudican. Atacan agresivamente fuentes de información más precisas, interpretando correcciones factuales como ataques personales.
Desarrollan identidades psicológicas basadas en narrativas demostrablemente falsas y reaccionan a desafíos de esas narrativas como si fueran amenazas existenciales. Edward Bernays, considerado el fundador de las relaciones públicas modernas, observó que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Lo que él no anticipó es que esa manipulación se volvería tan sofisticada que las propias víctimas se transformarían en agentes entusiastas de su propia subyugación intelectual. La pregunta que debería mantenerte despierto por la noche es esta: ¿cuántas de tus decisiones más importantes, financieras, profesionales, políticas, personales, fueron influenciadas por personas que, sin percibirlo, estaban sirviendo como megáfonos para intereses que son diametralmente opuestos a tu bienestar genuino? Y más crítico aún, ¿has desarrollado las herramientas analíticas necesarias para distinguir información legítima de propaganda sofisticada, o estás tan inmerso en ese ambiente de manipulación sistémica que perdiste la capacidad de reconocer cuándo estás siendo direccionado? La primera línea de defensa contra la contaminación intelectual requiere aceptar una verdad estadística brutal. La mayoría de las personas a tu alrededor opera con mapas mentales fundamentalmente imprecisos de la realidad, y esa imprecisión no es accidental. Ella es sistemática y contagiosa. Reconocer esto no es arrogancia intelectual, es reconocimiento de una dinámica que necesitas navegar estratégicamente para preservar tu propia claridad mental. Desarrolla lo que los psicólogos cognitivos llaman metacognición avanzada, la capacidad de monitorear y regular tus propios procesos de pensamiento en tiempo real. Antes de aceptar cualquier conclusión, incluso las tuyas propias, implementa un protocolo mental riguroso. ¿Qué evidencias específicas sustentan esta posición? ¿Qué evidencias contradictorias existen? ¿Cuáles son las limitaciones de mi conocimiento actual sobre este tópico? ¿Qué sesgos cognitivos pueden estar influenciando mi análisis? Implementa una arquitectura informacional defensiva, un sistema estructurado para filtrar y procesar información que proteja tu mente de contaminación por datos malos. Esto significa auditar sistemáticamente tus fuentes de información, eliminando aquellas que consistentemente priorizan velocidad sobre precisión, sensacionalismo sobre análisis, o que apelan a tus emociones en lugar de enganchar tu capacidad de razonamiento crítico. El filósofo estoico Epicteto desarrolló una técnica que permanece devastadoramente eficaz: distinguir rigurosamente entre lo que está bajo su control y lo que no lo está. Usted no puede controlar el nivel intelectual del ambiente a su alrededor, pero puede controlar completamente cómo procesa y responde a la información que recibe de ese ambiente. Usted no puede forzar a otros a pensar más claramente, pero puede proteger su propia claridad mental de la degradación. Cultive relaciones estratégicas con personas que demuestren 3 características no negociables: curiosidad genuina, hacen preguntas sobre cosas que no comprenden completamente; humildad intelectual, admiten limitaciones en su conocimiento y cambian de opinión cuando se les presentan evidencias superiores; y rigor analítico, examinan sus propias creencias críticamente en lugar de defenderlas reflexivamente. Estas personas son estadísticamente raras, pero son los únicos compañeros seguros para un desarrollo intelectual genuino. Las relaciones con personas que no poseen estas características pueden mantenerse para propósitos sociales o profesionales específicos, pero nunca deben ser fuentes de influencia en decisiones importantes. Practique lo que Nassim Taleb llama la vía negativa aplicada a la cognición. En lugar de intentar constantemente agregar más información a su base de conocimiento, enfóquese sistemáticamente en identificar y eliminar información mala, creencias no examinadas y procesos de pensamiento defectuosos. Frecuentemente, la sabiduría genuina emerge no de lo que usted aprende, sino de lo que deja de creer. Desarrolle tolerancia psicológica para el aislamiento intelectual. Habrá situaciones regulares donde sus conclusiones, basadas en análisis riguroso, entrarán en conflicto dramáticamente con el consenso de su ambiente social.
En esos momentos, usted enfrenta una elección binaria: confort social temporal o integridad intelectual duradera. Su capacidad de consistentemente elegir la segunda opción es lo que separa mentes genuinamente libres de esclavos intelectuales socialmente bien ajustados. La pregunta final que debe guiar esta transformación es: ¿prefiere la validación de personas que operan con información mala o prefiere la claridad mental que permite tomar decisiones basadas en una comprensión precisa de la realidad, incluso cuando esa claridad lo aísla temporalmente de ambientes intelectualmente contaminados? Llegamos al momento de la verdad absoluta. Usted tiene una elección fundamental que hacer, y esa elección determinará no solo la calidad de su pensamiento, sino la trayectoria entera de su existencia. Usted puede continuar siendo un producto pasivo de su ambiente intelectual o puede convertirse en un arquitecto consciente de su propia mente. La diferencia entre estas dos opciones no es meramente académica. Ella es existencial. Las personas que permanecen prisioneras de ambientes intelectualmente tóxicos viven vidas de frustración constante, tomando decisiones basadas en información mala, persiguiendo objetivos que no son genuinamente suyos y desarrollando relaciones superficiales basadas en conformidad en lugar de conexión auténtica. El filósofo Jiddu Krishnamurti observó que no es señal de salud estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma. Si el ambiente a su alrededor normaliza la ignorancia, celebra la superficialidad y castiga la curiosidad genuina, entonces ajustarse a ese ambiente es una forma de enfermedad mental. La salud psicológica, en ese contexto, requiere una forma de inadaptación consciente. Esto no significa convertirse en un ermitaño intelectual o desarrollar arrogancia desdeñosa. Significa desarrollar la capacidad de existir en ambientes intelectualmente empobrecidos, sin ser contaminado por ellos. Significa aprender a ofrecer valor sin comprometer su integridad, a mantener relaciones sin abandonar sus estándares y a navegar sistemas sociales sin ser definido por ellos. La transformación comienza con una decisión simple pero radical. Vas a dejar de externalizar tu pensamiento a otros. Vas a dejar de aceptar conclusiones porque son populares, convenientes o cómodas. Vas a empezar a exigir evidencias, a tolerar la incertidumbre y a valorar la precisión sobre la velocidad en tus conclusiones. Esta decisión tendrá costos. Puede que descubras que muchas de tus relaciones actuales estaban basadas en conformidad intelectual compartida en lugar de conexión genuina. Puede que te des cuenta de que muchas de tus creencias actuales no resisten el escrutinio riguroso. Puede que te encuentres a menudo aislado en tu búsqueda de claridad en un mundo que prefiere ilusiones confortables. Pero también descubrirás algo extraordinario. La libertad intelectual es la base de todas las demás libertades. Cuando tu mente está libre de la contaminación de ideas mal examinadas, cuando tus procesos de toma de decisión son tuyos propios, cuando tus relaciones están basadas en autenticidad en lugar de conformidad, descubres que estás viviendo tu propia vida en lugar de una versión mal copiada de las expectativas de otros. La elección está delante de ti en este exacto momento. Puedes cerrar este contenido y retornar al confort de la conformidad intelectual, o puedes aceptar la responsabilidad aterradora y liberadora de pensar por ti mismo. Tu futuro será determinado por esta decisión más que por cualquier circunstancia externa. Antes de despedirnos, ¿ya te has dado cuenta de cuántas de tus decisiones más importantes fueron influenciadas por personas que confunden opinión fuerte con conocimiento sólido? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: elijo la soberanía intelectual. No olvides compartir este contenido con quien necesita despertar a los peligros de la conformidad intelectual. Activa la campanita y suscríbete para más análisis que desafían el pensamiento convencional. Hasta el próximo video.